Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ay, sé que mi cara está en toda la pantalla. Sean todos bienvenidos a esta clasecita, ¿verdad? Y también al podcast. Espero que les guste. Este podcast lo vamos a editar para que se suba pues, a las plataformas de podcast, que eso es lo que más se espera. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar en esta hora de, pues sí, o sea, a final de cuentas, pues de Just a Chat y nos estamos hablando aquí. Aquí tenemos el chat de, pues de los, ¿cómo se llama? De los, ay, perdón. Entonces vamos a hablar de economía. También lo vamos a grabar, también va a estar en YouTube, entonces espero que lo disfruten. Está el chat disponible, entonces entonces a mover aquí la pantalla. No, ¿cómo? ¿Cómo? Ay, se movió esto. Bueno, entonces vamos a hablar de economía. Ojo, el material no es mío. Entonces, no, le voy a dar sus créditos al autor de esta slideshare. Lo que vamos a hacer es comentar como presentaciones que puedes encontrar en Google. Uy, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase. Es clase de 9 a 10. Eh, Esto va a ser para subirlo al podcast. Este proyecto lo quería hacer con varios amigos porque, pues, tengo un amigo que es Manuel que va a estar en próximos, capítulos que me va a ayudar más que nada porque como él es historiador, pues vamos a estar debatiendo varios temas de economía que, pues, estén relacionados, ¿no? A la semana. Esta semana vamos a hablar qué es economía. O sea, ¿qué carajo es economía, no? O ¿qué entendemos por eso, no? O sea, para los que, pues obviamente ya vieron la materia y los que ya, ¿cómo se llama? Ya se han familiarizado con el concepto, pues lo han de tener más o menos claro. Hay muchos autores, hay muchos, pues especialistas actuales que no han muerto, ¿verdad? En economía, pero de hecho estamos buscando varias slides de SlideShare, que de hecho es una página muy usada para la parte estudiantil. Es de Scripts, de hecho, pues para muchos están usando Scripts también. También es una página muy usada. Hay infinidad de slides que hablan de eso, ¿no? De esos temas, de economía. Hay unos que son buenos, unos que no están tan mal, unos que sí, unos que no. Entonces vamos a usar primero este slide, bueno, estos slides del profesor Germán para ver qué rayos es la economía, ¿no? Según él, ¿no? Y según lo que él investiga, ¿no? Y lo que nos presenta en estos slides. Es información de hace 10 años. Ojo, ¿eh? O sea, literal está citada desde hace 10 años. Entonces, ¿qué es la economía, no? Dice el autor, o dice esta persona, ¿no? El concepto. Dice que se ocupa de situaciones cotidianas desde el inicio de la humanidad, que en parte tiene razón, porque pues surge naturalmente, ¿no? O sea, es una ciencia, podemos decir que es una ciencia, de hecho, parte de una ciencia, que es la sociología, que es algo que hay que tener muy en claro y que para los que nos estén escuchando en próximo, o sea, obviamente en el podcast que se vaya a subir y ya en capítulos diversos, surge de una ciencia. No es una ciencia casi, o sea, puede decirse que sí, para unos autores sí lo es. En lo personal y en los autores que yo he leído, no lo es. ¿Por qué? Voy a fundamentarlo con esto. Porque, como este autor también lo dice, y de hecho vamos a buscar otros slides más adelante de otros autores, dice que se ocupa de situaciones cotidianas desde el inicio de la humanidad. Ok, la economía está desde que inició la gente. Poquito después, o sea, poquito después de que se desarrolla la humanidad, de que la humanidad empieza a tomar decisiones, pero decisiones para satisfacer sus necesidades. Necesidades básicas, nosotros lo podemos entender como necesidades básicas a toda esta pirámide, la famosa pirámide de Maslow, la famosa pirámide de, este, pues ropa, calzado, comida,
Y ya más arriba, ¿no? Servicios, este, pues ya ahora más moderno, una superación personal, viajes, o sea, ser alguien, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Desde que la economía empieza cuando las personas empiezan a convivir entre ellas. Los recursos eran escasos. ¿Por qué? Porque no tenemos, bueno, entonces no tenían, corrigiendo el comentario, no tenían las oportunidades o la tecnología, más bien me voy a referir a tecnología. Las necesidades de crear no existen. Ese comentario, pues a esa pregunta sabía que iba a llegar. Las necesidades ya están hechas en la economía. ¿Por qué? Esto es importantísimo. ¿Por qué ya están hechas? Porque el humano, hay varias ramas, varias ciencias que dicen que no, que las necesidades ahí todavía no existen. Yo tengo que explotarlas o encontrarlas y, ¿cómo se llama? Y pues obviamente satisfacerlas, ¿no? Con, pues no sé, si soy una empresa que vende pues, servicios, productos, ¿no? En este caso no. En la economía no es así. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, vamos a poner a pues este Homo sapiens, ya del, no sé hace cuántos millones de años o miles de años. eh, la necesidad de esta persona no creo que sea la necesidad mía. O sea, una necesidad, no sé, muy básica. Por ejemplo, comer. Yo puedo llegar a mi casa o puedo estar en mi casa, abro el refri, me caliento la comida o me cocino algo que ya compré o ya adquirí y ya, satisface esta necesidad, la preparo, hasta me pongo ahí que tortillitas y me pongo cosas así. En este caso, cuando las personas empiezan a tener inteligencia o a desarrollar esa inteligencia, la necesidad era muy distinta y lo podemos corroborar. Si no sé si encontramos historia, de hecho por eso mismo va a haber varios invitados para pues, solamente debatir estos puntos de vista. Por ejemplo, esta persona, si lo vemos en la imagen de abajo, que es la persona que está cocinando su comida, tuvo que haberse esforzado más de lo que yo me pude haber esforzado para cenar. Por ejemplo, esta persona está cenando, no sé, carne de algún animal, pero tuvo que haber hecho un proceso más difícil que el que yo tuve que haber hecho. Yo pude haber ido, no sé, a la tienda o pude haber hecho el supermercado, saco mi tarjeta de débito, de crédito, mi efectivo y compro o adquiero el producto, ¿no? O el servicio, tal vez, no sé, quiero obtener un producto que llegue a mi casa. La economía parte de eso, de esa parte de la necesidad, pero los recursos aquí siempre, siempre, exactamente, siempre toca clavecita, sí. Saludos, saludos a Chen, sí, toca clavecita. La vamos a subir a YouTube, es el capítulo uno, entonces espero que les interese. Es economía, entonces vamos a hablar qué carajo es la economía, ¿no? O a qué nos referimos con economía, ¿no? Porque pues bien pudimos haber tenido en las clases en la universidad, en la prepa, en cualquier otra escuela, en cualquier curso, pues ¿qué nos dicen economía, no? Pero en un punto de vista más real o más aterrizado que es, ¿no? Y vamos a checarlo con varios autores, no solamente con este, porque la verdad, pues hay muchísimos, hay una infinidad. No autores de libros, porque autores de libros ya son autores del siglo XVIII, XIX que decían, no, es que la economía se parte de microeconomía y macroeconomía. Sí, obviamente, y lo vamos a ver más adelante. Pero, pues, ¿de qué me sirve, no? ¿De qué me sirve decir, ay, yo sé microeconomía? O sea, no me va a dar de comer. O si fuera economista, tal vez, pero no creo, porque al final de cuentas un economista va a trabajar en un banco, va a trabajar en una empresa de estadística y tiene que aplicar otros métodos, no solamente decir y llegar a su casa y decir, la oferta es igual a Y igual a... No, no manches. Entonces, estamos partiendo de lo mismo, ¿no? Hay necesidades, sí, siempre las va a haber, pero los recursos que yo voy a necesitar para satisfacer esas necesidades son limitados. Y es lo que aquí el autor menciona. ¿Siempre van a ser limitados? Siempre. ¿Por qué? Porque la economía no se trata solamente de dar transacciones o decir, ah, yo vendo muchas cosas, voy a tener oferta, voy a tener demanda. No. Esta rama de la ciencia, más que nada de la sociología, que es lo que vengo haciendo hincapié desde un principio, se encarga de racionar, como el autor también aquí lo menciona, de economizar. De hecho, economizar es una palabra que se utiliza pues demasiado. ¿Qué significa? Racionar. Al final de cuentas es eso, es dosificar. Dosificar ya es un concepto un poquito más ambiguo, más
pues más de autores del siglo XIX. Pero ¿qué es economizar? O cómo transportamos ese concepto de economía a economizar. Pues de una simple, ¿cómo se llama? De una simple palabra, una necesidad. Entonces, ¿de dónde parte, no? Este concepto o este autor, ¿cómo menciona? ¿De dónde parte? Dice que hay un filósofo, de los primeros economistas, de hecho no pensé que iban a poner a este autor, lo acabo de, de encontrar en SlideShare. De hecho, vamos a ver, te digo, vamos a ver más presentaciones, a ver si coinciden o a ver si no se van a una rama de la economía, que pues, ramas hay infinidad, ¿no? Entonces, él menciona que existió Genofonte, de hecho, tiene razón. Genofonte fue un economista pues del año 300 antes de Cristo aproximadamente, griego, que bueno, en ese entonces no se consideraban economistas porque pues en sí la ciencia no existía o no se ponía a prueba. Era militar, era político y era filósofo, como aquí lo menciona el autor. Filósofo, pues sí, todos los de Grecia, todos los griegos eran filósofos, todos los estudiosos, los matemáticos, los geógrafos, los estadísticos, todos eran filósofos. Ahora, pues casi no tienen trabajo, ¿verdad? Pero bueno. Crea un tratado. Y esto es muy importante porque en ese entonces no había libros o no había pues la ciencia de la imprenta, no me acuerdo hasta cuándo fue lo de Gutenberg, que la imprenta se empieza a popularizar y empiezan a crearse libros, que pues el primer libro fue la Biblia, pues a final de cuentas pues no estábamos en esos años, pero el económico o ese tratado que él hace se encarga de especificar para qué es la economía. Entonces me dice que la administración del hogar, la agricultura, porque en ese entonces como era Grecia, pues ¿qué pasaba en Grecia? Aparte de que todos tenían hojitas en la cabeza y tenían Juegos Olímpicos y no van a ir puras mujeres porque aquí hay puros hombres desnudos. Pues que al final de cuentas la economía era eso, la economía era tratar de diversificarme desde el hogar. Oye, ¿sabes qué? Pues yo soy agricultor, yo soy carpintero, yo soy un teléfono que parece carpintero que hace rin. No, de hecho no, esa canción está muy fea. Entonces, no sé, yo soy sacerdote, sumo sacerdote, que en ese entonces pues había pues creencias con los dioses romanos, dioses griegos, podría decirse. Y pues maestros, ¿no? Que al final de cuentas enseñaban que pues filosofía, porque al final de cuentas en la filosofía te orillas a cualquier ciencia, ¿no? Entonces la economía o este tratado o este concepto que pues en sí no se decía economía, pues hace un parteaguas, ¿no? O sea, empieza, ¿no? Desde la casa, desde lo que vivimos día con día, desde los recursos que yo traigo a mi casa, tal vez traía dinero, tal vez traía animales, tal vez traía, no sé, pues comida, que a final de cuentas, no sé, si yo soy una persona que ya tenía exceso de comida, decía, ¿qué hago? No había refrigeradores en ese entonces decía, me voy a comer esta parte de la comida que, no sé, me dieron en el trabajo, me pagaron con comida, me pagaron con semillas, me pagaron con cacao, que eso es otra cosa que parten los mayas. La economía se crea a parte del cacao, que ahorita pues el cacao pues, vale, una bolsa de chocochoco vale como 20 pesos, 25 pesos, pero en ese entonces el fruto, o sea, el cacao, era valiosísimo, era carísimo. Entonces, ¿en qué punto se separa la economía de las finanzas? ¿En qué punto se separa? Se separa en la parte de que las transacciones ya no solamente eran transacciones, de cosas, por ejemplo, como lo que estoy explicando ahorita. Cacao, frutas, verduras, animales, mujeres, o sea, a final de cuentas, personas, se pagaba con personas. Cuando se separan las finanzas de la economía es cuando creas una moneda, cuando creas un billete, cuando creas una estructura monetaria en tu país, o en tu nación, o en tu región, o en tu ciudad, que en ese entonces Grecia, pues ya tenía esa estructura. Llega a tener la estructura de tener una moneda, de tener un sistema de pagos o de cobros, que pues a final de cuentas no existía como un régimen, que es lo que ya existe ahorita, que los bancos centrales, como Banco de México en este caso, no sé, la Secretaría del Tesoro, no sé cómo se llama, la Unidad del Tesoro en Estados Unidos, los bancos, no sé, de España, que pues son famosos porque los roban, no sé, Netflix, este, ya tienen ellos un control de la moneda. Ellos ya pueden imprimir,
pues en este caso cocos, monedas, billetes, cheques al portador de turistas. Ahí es cuando se separa. Es cuando la economía se va a un lado y las finanzas se van a otro lado. Las finanzas se crea a partir de la economía. Y eso es muy importante porque creas esa subrama. Entonces, la subrama de la economía, una subrama son las finanzas. Una subrama de la economía, pues, ¿qué podemos encontrar? La política. La política es algo que parte de la economía. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, por ejemplo, un político quiere postularse para un determinado cargo, en ese entonces la democracia era un auge en Grecia, este, pues que estaba de moda, que estaba en apogeo en Grecia. La democracia decía, no, es que somos una nación democrática, nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pero ¿qué te iba a ofertar ese futuro gobernante? ¿Qué te iba a prometer, no? Porque ahorita pues sabemos que te prometen hasta las perlas de la Virgen y que te van a bajar la luna y las estrellas y todo. En primera, y las primeras propuestas que se empezaron a hacer y que vienen desde el derecho romano y el derecho griego, por decirse, de la democracia griega, es la economía. Te voy a dar una mejor economía, te voy a apoyar en tus sembradíos, te voy a apoyar en tus pesca, te voy a apoyar en tus terrenos, en tus, no sé, parcelas. Cuando se crea la parte del feudalismo, ya más adelante, antes de la Edad Media, pues también, oye, tú vas a ser feudo de mis tierras, ¿qué le vas a ofrecer a mi gente? Ah, pues sabes qué, le voy a ofrecer eh, mejores sueldos, menor tiempo de trabajo, les voy a dar una casita. Todo era relacionado a economía. No les voy a ofrecer, no sé, puede decirse un viaje todo pagado a las Maldivas. O les voy a ofrecer un crucero. O sea, no les voy a ofrecer nada así porque en ese entonces la necesidad era más que nada económica. Y lo que te prometían los políticos en ese entonces, empezando por pues, todas las promesas que existen, era sobre economía. Entonces, vamos a tomar este concepto, bueno, son varios, de hecho es muchísimo texto, no sé por qué le ponen tanto, que está citando otro autor, que es Javier Arrizabalo del 2011, ya hace más de 10 años, perdón, que dice que la economía es una ciencia social. Exacto. Es una rama de esa ciencia, ¿no? Porque el socialismo o ¿cómo se llama? O, no, más que nada socialismo no, el socialismo ya es una parte de la economía. La sociología, corrigiendo este comentario, es la que crea la economía. Porque al final de cuentas, si no hay sociedad, no hay economía. O sea, no puedo hacer una economía entre gatos, una economía entre perros, una economía entre caballos. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa decisión o esa toma de decisiones que solamente tienen las personas. Puede que haya otras economías, no sé, en otro planeta, ya si nos vamos así a teorías así un poco más difíciles o más relevantes, que haya una economía en un lugar donde haya aliens y donde hay tantas cosas. Claro que sí, no os voy a decir que no, pero lo que hay que tener muy en claro es que la economía se forma por dos partes, por sociedad y por necesidades humanas. Entonces, estas dos pues pilares de la economía se tienen que mantener obviamente, con recursos. Se tienen que mantener. O sea, yo a final de cuentas voy a mantener una economía, no sé, de pescadores o un pueblo de pescadores. Pues, ¿qué es la materia prima de un pescador? Pues su barco, sus cañas, sus redes y sobre todo los pescados, porque si no tiene pescados, pues, ¿qué va a vender? Puede que venda camarones o otras cosas, sí. Pero si no tiene toda esa oferta o no tiene toda esa herramienta para poder lograr y poder tener esos productos que va a vender o que va, por ejemplo, a ofertar, que ese es el término que se usa en economía, pues la economía se va a estancar. Aunque digas, no, es que también los pescadores pueden sembrar papas, sembrar zanahoria, sembrar así cosillas. Sí, claro que sí. Pero, pues, no sé, el pescador, pues, lo que sabe hacer desde un principio, pues, es pescar. Entonces, ¿le va a costar más trabajo? Sí. Entonces, la economía se va a expandir. Se va a decir, bueno, tenemos varias ofertas de varios productos que puede vender esa economía.
Pero ¿cuál es su fuerte? No, pues los pescados. Pues pescar. Tengo puros pescadores. Mi hijo es pescador, mi nieto es pescador. No sé, mi cuñado, mi familia es pescadora. Pues, ¿qué es lo que viene así de ley, no? Pues que pues, obviamente saben ese oficio. Entonces, ¿qué tiene que promover una economía? Que tenga la mayor accesibilidad a esos recursos. Obviamente son escasos, sí. Y lo vamos a vivir hoy en día. El petróleo desde hace, ¿cuántos? Desde que se empezó a descubrir el petróleo, que sabían que era el oro negro, y ya dije la N-word, y y que sabían que era un motor de economías, y de hecho se considera el motor de muchas economías actualmente, incluyendo México y los países de Latinoamérica, y pues la gran mayoría de países que no tienen recursos para tener carros eléctricos, por ejemplo, tienen al petróleo como algo, pues decir, oye, ¿sabes qué? Pues me preocupa que se acabe. Y es un recurso limitado. O sea, la economía tiene que hacer, pues tener mecanismos, que es lo que yo les estoy comentando ahorita, para que obviamente el petróleo no se termine o tener otros tipos pues de mecanismos o de productos que sustituyan al petróleo. Y esos son productos sustitutos, que también es algo de la economía. Entonces, al final de cuentas, todos de las definiciones que tenemos en este slide, casi siempre son las mismas, son muy parecidas. Dice que se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia. Entonces, sí, tiene mucho sentido. Oh, Dios, pues este slide tiene mucho texto, no inventes. Bueno, al final de cuentas viene un mapa conceptual. Bueno, mapa conceptual, una línea del tiempo, perdón, que viene la evolución, ¿no? O sea, vienen las ramas de la economía o como las filosofías de la economía. Por ejemplo, la economía clásica, que ya es cuando ya los estudiosos de la economía se empiezan a indagar, ¿no? En decir, oigan, pues, ¿qué pasa con la economía en tal país? ¿O qué pasa si la comparo con mi país? ¿O qué pasa si la comparo con todo el continente? Entonces ya como no tenían nada que hacer esos economistas que ya se consideraban economistas, ya eran autores dedicados a la investigación de la economía. Analizaban economía, analizaban datos con lo que tenían a la mano, con cuestionarios, preguntas, análisis matemáticos que en ese entonces ya eran muy avanzados, crean modelos, crean estadística y crean una filosofía, una forma de pensar para que obviamente todos los discípulos y gente que empezaba a leer y a ser decir, mi padre es Adam Smith, el amo y señor de la economía y gracias a él soy lo que soy y mi madre me dio la vida, pero Adam Smith me dio ganas de vivirla. Sí, hay gente que sí, de hecho hay economistas que de plano siguen todavía esa corriente, aunque vean, o sea, es de 1700 esa economía o esa rama, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues dices, no manches, o sea, de 1700 y todavía hay gente que todavía la vive o la quiere manifestar y la quiere seguir compartiendo con sus alumnos o con su gente, sí. Entonces, ¿qué tenemos en la economía clásica? Ya metiéndonos un poquito a los autores, ¿no? O a lo que pensaban esos autores, más bien. Dice que la economía clásica se conoce como la economía política. De aquí le estoy reforzando el concepto que les dije hace ratito. La política fue algo que parte de la economía. Fue de las primeras cosas que parten de la economía. Entonces, a final de cuentas, los políticos dijeron, pues hay que hacer mecanismos, no solamente para prometerle a la gente, pues, ¿sabes qué? Le voy a dar para su terrenito, ahí te va una lana. O le voy a dar para sus cultivos, ahí te va una lana, un apoyo, un incentivo. No, quiero hacer mecanismos para que la economía se mantenga a largo plazo, que no solamente sean mecanismos que, no sé, sirvan para un año o 2 años, que era el mayor error que había desde Grecia, desde Roma. Por eso se separa Roma por conflictos políticos internos y la parte más importante, la misma economía se empezó a deshacer, se empezó a desquebrajar. Que pasó una crisis enorme en todo en toda esa región, en todo ese continente en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué economistas destacan, ¿no? En la economía clásica? Pues tenemos los mayor sonados, bueno, los que estudiamos estas materias y los que estuvimos ahí escuchando acerca de estos temas. ¿Quiénes son los padres de la economía clásica? Adam Smith, David Ricardo y John Mill, ¿no? John S. Mill, o mucha gente le conoce como
John Mill, algo así, nomás. Los más famosos de estos tres, porque hay infinidad, o sea, hay muchísimos, es Adam Smith, que pues los que están aquí viendo o los que están escuchando no me dejarán mentir, que pues son los padres, ¿no? De la economía, y David Ricardo, que Adam Smith tiene una muy grande diferencia sobre estos otros dos que mencioné ahorita, porque Adam Smith crea un parteaguas, o sea, crea un puente en que no solamente la economía era política, la economía era más que eso. Entonces crea obras como, no me dejarán mentir, aquí muchos están escuchando, La riqueza de las naciones, de este famoso libro de Adam Smith, que si lo tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. La verdad no lo estoy diciendo, ay no, es que este autor me cae bien gordo y no lo lean. Si quieren aprender economía clásica, lean a Adam Smith. Que les va a dar un punto de vista que ustedes a lo mejor no vayan a comprender del todo porque ese tipo de economía ya no se usa mucho. O sea, es economía de 1700, ¿no? O sea, ya no tiene pues ya 300 años o más de 300 años que partió, ¿no? Que empezó su auge. Pero es muy interesante cómo Adam Smith arma, ¿no? O empieza a crear ese rompecabezas de la economía. O sea, no solamente era política, no solamente eran promesas, no solamente eran obras de un año o proyectos de un año, año y medio, 2 años. Ya era, oye, ¿sabes qué? Es que hay diversas naciones, por eso su libro, pues el título, ¿no? Que no tienen esa estructura política como Grecia, o como Italia, o como Alemania, porque ya eran años 1700, ya teníamos potencias como Inglaterra, como Francia, ya teníamos un renacentismo casi casi, y o una era de las independencias que de hecho sirvió mucho esta parte, esta ancla de la economía, ¿no? Pero bueno, para no meternos tanto en este rollo, partimos al otro tipo de economía, ¿no? La economía neoclásica. O los famosos neoclásicos, neoclasismos, bla, bla, ¿no? Aquí hay más autores, más libros, más obras, más ensayos, más artículos, porque ya en ese entonces ya estaban creando los primeros artículos de investigación. Obvio, para las primeras universidades que empezaban a existir. Pero, ¿qué trata, no? ¿De qué trata la economía neoclásica? Primero, integra el análisis marginalista. Pues van a decir, oye, pues que es un análisis marginalista, ¿no? Cálculo marginal o precio marginal, si lo quieren buscar o lo quieren investigar, a final de cuentas, ya es algo más individualista. O sea, ya no partimos de la parte política o una parte más ancha o más gruesa de la economía. Nos vamos achicando. Vamos a bajar la economía, a aterrizarla de una forma que sea más individual. Y es como el puente también. O sea, como la clásica, el puente fue Adam Smith. El puente a la economía keynesiana, que pues la gran mayoría, o si se estudian y estudian economía y están escuchándome, saben que pues la economía keynesiana pues es como un estilo de vida, ¿no? Casi casi para muchos economistas. Entonces, el puente entre estas dos obras o entre estos dos tipos de investigadores es la economía neoclásica. ¿Qué autores destacan? O aquí como tenemos en la lámina. Destacan William Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Menger y Alfred Marshall. O sea, son autores un poco más, pues puede decirse que más desconocidos, porque la economía neoclásica no se fomenta mucho. O sea, solamente sirvió como para conectar, podría decirse, la parte rezagada de los países que no tenían una economía tan estable y poder estabilizar un poquito o poder entender un poquito cómo se manifestaba ese tipo de economía. Entonces, no es que digamos, uff, este, la parte del neoclasismo o la parte de la economía neoclásica es ¿cómo se llama? Un estilo de vida. No lo podemos decir así. O sea, sí existió, de hecho es una parte del siglo XIX, desde 1800, 1700 y tantos, casi finales del siglo XVIII. Pero a final de cuentas, no me apoya mucho en la parte de investigación, solamente en la parte de puentear proyectos, puentear o analizar. Empezaban los primeros análisis, podríamos decir, ¿no? Regresando al concepto. Ahora sí, ¿no? Los meros moles, así se, oye, ¿sabes qué?
¿Qué economía es la de las más, puedo decir, las más perronas, ¿no? De las más chingonas que hay? La economía keynesiana. Van a decir, no, muchos que estudian a Keynes o muchos que estudiaron a Keynes o estudiaron a Adam Smith o estudiaron a Parkin, que Parkin pues es como el payasito, ¿no? De la economía. Ah, miren, déjenles hago un globito en forma de demanda agregada, tengan. Ahí está, y te ponen un perrito, ¿no? Ah, mira, ley de demanda y te ponen otro perrito pero azul. Entonces, Parkin lo que hace es eso, ¿no? Como crearte ese tipo de, aprende economía pero con globos. Keynes, pues es uno de los padres de la economía, le pone su nombre, muy humilde el señor, muy pues muy respetable su tipo de pensamiento. Siglo XX. ¿Qué tenemos en el siglo XX, no? En la parte de la gran mayoría de las economías. Primero, y algo que destaco demasiado que hay que tener muy en cuenta. Tenemos las dos guerras mundiales en el siglo XX. De hecho, la gran mayoría de revoluciones de tantas economías que hubo fueron en el siglo XX. Algunas independencias también fueron en el siglo XX, que fueron, puede decirse, independencias tardías. Y todo ese tipo de acontecimientos, como son, o sea, parten de la sociedad, o sea, son conflictos sociales, pues la economía tiene mucho que ver. O sea, la economía es ese estímulo, ¿no? Que como lo mismo lo comenta el autor que tenemos aquí viendo, crea, o sea, propone el estímulo de la economía por parte del Estado en épocas de crisis. Entonces, aquí es donde ya empezamos a escuchar la gran palabra y el gran, ¿cómo se llama? Y el gran término que podemos decir que México dice que todo el tiempo México vive en una crisis. Porque Keynes crea el famoso ciclo económico o lo empieza a mencionar. ¿Qué es el ciclo económico? Pues lo vamos a tener, vamos a buscarlo por acá, ¿no? A ver. Ciclo económico. No, no es el ciclo del agua. Entonces, vamos a buscarlo en Economipedia, obvio. Nomás para encontrar la gráfica. Bueno, esta gráfica, nada, me van a aventar publicidad de la buena. Papulince, a ver, ¿dónde está? Vamos a poner esta gráfica, ¿no? ¿Qué es el ciclo económico? No, lo googleé, literal, lo googleé. O sea, porque pues a final de cuentas, como si nadie hubiera escuchado el ciclo económico ahora, hoy en día. Y las partes en las que se compone, ¿no? Bueno, esta gráfica que puse no tiene las partes, pero por ejemplo, aquí va. Ya vienen las partes. Para muchos que pues no han estudiado economía o que no se les hace muy familiar, la economía desde el siglo XX se empieza a medir, se empieza a calcular, se empieza a pronosticar. Entonces, esos términos no existían en la economía. O sea, en la economía era como de, ah, sí, te compro cocos, ay, imprime más cocos, ¿no? Que es el famoso chiste, ¿no? De la economía. No, aquí en el siglo XX ya se empieza como a vislumbrar el análisis de los datos, ¿no? O el análisis de las economías que empiezan a crecer, se empiezan a graficar y se empiezan a poner así en planos, ¿no? Y tengo un buen de datos de la economía. De hecho, yo creo que en un capítulo más adelante vamos a tratar algo así sobre un análisis de Stata, si se animan, si les late este proyecto que estoy tratando de hacer, no individual, o sea, lo estoy tratando con varios estudiosos para debatirlo. El ciclo nunca tiene fin, me comentan. No, de hecho. Es un ciclo, el famoso ciclo sin fin. No sé. ¿Por qué no tiene fin? ¿Y por qué es tan importante, pues, obviamente, conocer las etapas? Porque nos sirven para pronosticar. Nos sirven para conocer cómo puede estar la economía en un corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿quién fue el que no tenía nada que hacer y que empieza con estas, que puede decir, con estas jaladas, ¿no? Porque pues decías, oye, pero ¿por qué me pones dos parábolas positivas en un ciclo o en un plano, ¿no? Porque, pues, Keynes, que vamos a regresar al slide que tenemos acá, qué grande el Keynes, me lo voy a tatuar. eh, Él dice, ¿sabes qué? Sabemos que partimos de un siglo pasado, del siglo XIX, se empieza a analizar economías y se empieza a saber que todas las economías son diferentes. Y hay economías que nacen, o sea, son nuevas, que no sabemos cómo se van a comportar en un plazo. Entonces Keynes se le ocurre esa brillante idea de decir, oye, ¿sabes qué? Con los datos que ya tenemos, podemos fabricar más datos.
Con las economías que ya tenemos o que ya están pues en un auge o en, por ejemplo, en el siglo económico en el auge, por ejemplo, en esos años, siglo XX, que se empiezan a pelear los famosos alemanes contra, pues, contra medio planeta y empiezan a crearse distintos bandos en todo el mundo, empezaban a analizar a las economías. Oye, Rusia es una potencia. Bueno, en ese caso no era Rusia, era la Unión Soviética. Pero, ¿qué tiene de a favor? O qué tiene, pues, diferente o exclusivo que no tenga otro país, como China, que están pegados, que comparten obviamente un continente? No, pues Rusia pues es un país grandísimo, o en ese caso, en este entonces creo que era un conjunto de países o de naciones. La verdad no me quiero meter un poco a esa parte de divisiones políticas, pero pues en sí Rusia pues se creó como una nación formada por muchas naciones, que a final de cuentas se conectaron y tuvo un desarrollo interno tan grande y tan rápido que, o sea, no te das cuenta que, o sea, si te vas a entrar en, obvio, vas a irte de una ciudad a otra en Rusia y vas a durar días en llegar, o no puede ser que un día, no sé, 20 horas, 18 horas, que en un vuelo turista, pues dices, bueno, 18 horas que me hago de aquí a Corea. Y en Rusia es al revés, o sea, te haces 18 horas de una ciudad de Rusia a otra ciudad de Rusia. ¿Por qué? Porque es un territorio pues, grandísimo. Pero volviendo al ciclo, Keynes es un padre, es uno de los padres de unos estudiosos del ciclo económico. No hay que confundirlo con el ciclo, no sé, de las finanzas o con otros ciclos que nos venden como gráficas de pastel. Por ejemplo, aquí tengo otra imagen que nos venden así. Según muchos autores modernos, se especializaron en la parte más matemática y decir, si yo tengo en estadística un valor de media igual a ruido blanco, bla, 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 y es mayor a cero, la economía está en expansión. Ahí dice, ¿no? Crecimiento arriba, ¿no? No. Cuando Keynes empieza a modelar y a crear un ciclo económico, él mismo lo dice. Este ciclo no tiene fin, pero no sabemos cuánto tiempo dure cada parte del ciclo económico. Entonces vamos a empezar con las partes del ciclo para la gente que está escuchando y que no es muy nueva en esto. El ciclo principal, o sea, bueno, el punto de partida, ¿no? Del ciclo. La recuperación. ¿Qué es la recuperación? Pues bueno, la recuperación es cuando la economía empieza a caminar. Bueno, a gatear, podemos decir, ¿no? Es un bebé, está chiquita, no puede. Entonces, la economía, no sé, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, vamos a regresar al ejemplo de los pescadores, ¿no? Tenemos un pueblito pesquero, vamos a poner, no sé, Chapala, creo que no existe ese nombre, pero bueno. Y viven ahí en un lago, en un laguito. Ahí viven, ¿no? Le vamos a poner ahí Chapala, no tienen mucho lago, mucha agua, mucha abundancia. Y pues las personas que viven ahí, pues saben que el sustento o lo que les da de comer son los peces. Puede que estén hasta la madre de los peces, tal vez. Pero pues todos los días pescan, porque pues si no, pues te quedas sin comer. Que ya hicieron platillos de peces con en aceite, unas discadas, un cevichito. Que tengo un árbol de limoncito en mi casa, pues déjale agua y lo cozo con limón. Ah, que el pescado se cose con limón, y ahí se dan cuenta, ¿no? Empiezan a descubrir cosas con esa materia prima, ¿no? Que ya tienen. Y no, pues, mira, pues lo puse en un palo, ¿no? Así los puse a los peces, los puse arriba del fueguito, empezaban a girar, ¿no? Y estaban bien buenos. Ah, pues ya saben, el uso del pescado para comer, que pues es la primera necesidad de eso. Nos regresamos a las necesidades básicas de Maslow. No, pues ya se hacen brochetas, se hacen cevichito, en aceitito. Pues ya le ponen así pues más ganas, ¿no? A su economía. Porque al final de cuentas es una economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el vecino de este señor o de esta persona que pues se dedica al pescado y toda la vida se ha dedicado al pescado, tiene un vecino que tiene una mata, no sé, de chayotes, porque en Chapala pues se usa mucho, ¿no? Que se acostumbra a esa ciudad característica por los chayotes y los pescados. No lo sé, no he conocido Chapala. Tal vez esa economía pues tiene esos dos tipos de productos. Y su vecino
tiene una mata así gigante, así tiene un buen de terrenos de puro chayote. Porque saben que el chayote, pues se crea en el agua o con mucha humedad. Y pues obviamente con mucha humedad se sigue generando este tipo de verdura, ¿no? Y dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya me harté de comer chayotes. Llegué a ese punto, arriba de mi parábola, aquí en la cámara voy a poner, donde ya estoy hasta la madre. O sea, ya no quiero comer chayotes. Ya hice ensalada, ya hice caldito, ya los cocí. Oye, vecino, pues te cambio unos chayotes por unos pescaditos, ¿no? Y pues el vecino, ¿qué te va a decir? Pues no, güey, come chayotes. Pues no. O sea, el vecino te va a decir, no, sí, es que yo también tengo este problema, como es alimento perecedero, pues no tengo no sé dónde ponerlo, me lo tengo que comer rápido, lo tengo que tirar, ya en un caso muy extremo, porque, pues no, o sea, no pues no sé qué hacer. O sea, entonces, pues no, ponle, Chapala no tiene refris, ponle, no tiene refris como ahorita, ¿no? Estoy hablando de un Chapala por ejemplo, 1920, ¿no? Después de la revolución. Entonces empiezan a hacer, estos, puede decirse ahorita, se conoce mucho como, pues, intercambios. En ese entonces era un intercambio. Ahorita se les conoce como el famoso trueque, que el trueque viene desde ese concepto desde muchísimos años atrás. En México era muy popular, regresando a los mayas, había trueques con cacao, pero el cacao era una moneda. O sea, el cacao ya era un tipo de control de la economía. Yo no podía hacer un trueque de gallinas con chayotes, como en este caso, ¿no? Tenía que tener cacao de por medio, porque el cacao ya era una moneda. Entonces, no voy a hacer eso, no voy a hacer este tipo de transacciones. Voy a hacer un intercambio. ¿Sabes qué? Pues me voy a intercambio de Navidad, en el papelito me tocó el vecino, chin, ya valió madres, el vecino tiene puro chayote, ¿no? Yo tengo puros pescados, ojalá que no se enfade. Y ya voy el día del convivio, ¿no? Y ya, me tocó el vecino, y ya el vecino como que, no, así como de, ya valió, a ver qué me da, ¿no? Y ya, oh, mira, hasta pone la cara de sorpresa. Oh, sí, es un pescado. Y está frito, qué rico, ¿eh? Con un moñito y todo, ¿no? Le pone. Mira, es una tilapia. Agarré una buena pesca, ¿no? El otro día. Entonces, regresando, ¿no? Al ejemplo. Empiezan a crearse transacciones, o, pues, por ejemplo, no son transacciones, sean intercambios, como el famoso intercambio que tenemos en la primaria de que nos toca el vato que nomás nos dio una pinche taza con dulces ahí en adentro y guacala, ¿no? O que nos da lenguas de gato. Ay, no, esos chocolates como los odio. Están buenos, pues, pero pues es pura manteca. Entonces, eh, ya crean esas transacciones, yo me hago súper amigo del vecino, que toda la vida, por ejemplo, lo veía, lo saludaba, buenos días vecino, ahí yo barriendo y así, ¿no? Limpiando mi bote, pero creo esa amistad, eso es más importante, porque yo sigo, pues solamente en mi oficio, sigo pescando, sigo yendo en la madrugada o en la mañana, me desocupo tarde, llego a veces cansado, veo como la América golea al Cruz Azul y ya, pues me duermo, ¿no? Esa economía o ese tipo de economía ya existe. O sea, ya existe esa economía. O sea, a final de cuentas son dos personas, sí. Pero no sé, el vecino va a llegar con otro amigo que él tiene o con su familia y va a decir, oye, es que mi vecino pesca. Se me antojó un cevichito. Vamos a ver si tiene, ¿no? Entonces ya no llega el solo. Ya llega con toda su familia, ¿no? O con sus parientes, o con sus primos, o con sus hijos, no sé. Y llega y le dice, oye, vecino, es que voy a hacer un convivio. Voy a hacer una fiesta. Es que mi huerco cumplió 1 año, 2 años, ¿no? Y pues le voy a hacer así una pachanga, pero ya está hasta la madre de los chayotes. Yo nomás tengo chayotes. Entonces, no sé, no me puede prestar unos limoncitos, regalarme. No te creas, no limoncitos, no. Los pescados, ¿no? Y pues el vecino que va a decir, no, pues es que. O sea, obviamente, nosotros como personas, como necesidad, pues va a decir, oye, pues yo también estoy hasta la madre del pescado. Pero obviamente ya no hay una moneda. No estoy hablando aquí con monedas, no estoy hablando aquí con medios de cambio. Estoy hablando con lo que yo tengo y con lo que mi vecino tiene. Entonces, para no ser tan largo este tipo de economía en recuperación, ya dice, ok, sí está bien. Pero el vecino va a decir, oye, pero, pues, ¿qué me vas a dar? Oye, chayotes. Oye, pero es que los chayotes ya tengo, ya me diste, pero pues, están muy buenos y todo, ¿no? Te voy a decir, oye, sabes que están muy buenos. Pero no tienes otra cosita. No tienes no sé,
algo que no sean chayotes. Entonces este vecino va a decir, ah, mira, sí, 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 tengo, por ejemplo, una carretilla, no la uso, o yo fabrico carretillas en mi tiempo libre. Ah, pues súper bien, oh, sí me va a servir porque cuando yo, pesco, cuando saco mis pescados del barco, de mi bote, porque pues no voy a decir, tengo un barco así estilo transatlántico, porque es Chapala, pues, Chapala, o sea, ni siquiera ha pasado todavía el bocho por Chapala, pues va a decir, no, pues tengo una carretilla. No, pues ¿cuántos pescados me va a dar? No, pues nomás para mi convivio. No, pues está bien. Se crea otra transacción. Ya no es lo mismo. Cuando ya empieza un tercer objeto o una tercera transacción a entrar en esa economía, empieza la recuperación. ¿Por qué? Porque ese método me va a servir yo, que soy pescador, para empezar a despegar mi negocito. Indirectamente. Porque yo digo, bueno, no me le vendo al vecino. Es Chapala. Los gringos están a Jijic, no en Chapala. Pero no sé, por ejemplo, yo ya estoy saliendo, estoy pescando. Tengo mi equipo, lo arreglo, pues, obviamente pues me dedico a mi oficio. Y ya voy con mi carretita, ¿no? Y digo, bueno, tengo mi carretita, puedo sacar mi pescado a vender o a pues transaccionarlo por otra cosa. Eso pasa en el mundo ahorita, en el mundo actual. Hay gente que lo más va por eso, o sea, intercambia, por ejemplo, despensa por, no sé, yo me dedico a hacer cuadros. Ustedes no sé si lo han visto, lo han escuchado por ahí, que muchas personas en la parte de la pandemia, que fue durísimo, o sea, fue una crisis, que todavía ese mismo concepto viene desde Keynes, pues que decían, oye, pues es que pues yo nomás vendo pues cuadros o fabrico cuadros o arreglo, no sé, ventanas, me dedico a la fontanería, me dedico a la herrería, pero pues no tengo clientes ahorita porque mi economía está estancada. Pero no quiero dinero, o sea, la verdad no quiero dinero porque pues las cosas están muy caras o no me sirve de nada tener dinero. Me sirve nada, me sirve comer. O sea, a final de cuentas es eso, ¿no? O es algo que pues es muy necesario, sí. Es muy duro en tiempos de crisis, sí. De hecho, es una parte del ciclo económico que estamos ahorita explicando antes de terminar este primer capítulo. Entonces, cuando ya se crean esos tres tipos, o sea, ya me apoyo para yo crear mi propio negocio, para yo expandirlo, o poder tener como la idea, oye, ¿sabes qué? El vecino me dio una carreta, pero pues ya, yo también ya estoy hasta la madre del pescado. Deja, pues no sé, voy a ponerme en la placita mientras que arreglo mi bote y pongo el pescado que saqué en mi carreta. Pero yo no tengo una moneda, eso te voy a caber recalcar. No le estoy dando un precio, que eso es algo que pues es más adelante ya con la economía más formal. Pero dices, bueno, pues te cambio, no sé, o ofrezco pescado. A ver quién viene. Pues, si chicle y pega. No sé, yo quiero, por ejemplo, quiero una báscula. O quiero, por ejemplo, unos zapatos. O alguien que se dedica a hacer zapatos, o a hacer ropa. Porque pues obviamente cada quien está creando su oficio en su casa. Y por ejemplo, llega alguien y dice, ah, mira, se antojó aquí un pescadito, es cuaresma, ¿no? Porque en Chapala son muy así de que es cuaresma, deja quemo a San Judas, no sé quién es, en los eventos que hay en Semana Santa. No he ido a Chapala, no me pregunten por qué, no me dio varicela ya, no. Entonces, eh, por ejemplo, pasa, ¿no? Ahí está estoy pues, donde me vea la gente, obviamente, o sea, ya creamos un estilo como de oferta, decir, ah, mira, ese chavo o este vecino, el vecino que nunca le hablé, que me caía gordo, vende pescado pues tiene pescados, a ver cuánto los da, ¿no? Obviamente no tenemos, por eso les digo, no tenemos un precio, todavía no estamos poniendo precio a las cosas. Oye, mira, mira, es que tengo aquí unos zapatos, ¿cuántos pescados me das por un par de zapatos? No, pues sí te queda, no, pues sí. Ah, pues no sé, llévate, no sé, un cuarto de mi carretilla o ¿en qué vienes? ¿En qué te lo vas a llevar? No, pues en cubetas o en lo que sea, ¿no? Ah, sí, 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 está bien. Ah, mira, tengo, no sé, otra caña. Aquí tengo una caña que no me sirve. Déjate la cambio por pescado. Entonces, yo ya estoy estimulando esa economía. No estimular de como pues conceptos anatómicos, ¿no? De, ay, no, estimular significa otra cosa. No. En la economía, estimularla es
darle herramientas al propio, pues obviamente el ente económico, en este caso es el vecino pescador o el vecino chayotero, no chayotero de ese término, chayotero de que se dedica a vender chayotes, o el vecino zapatero, o el vecino sastre, o el vecino carpintero, y decir, no, pues es que ocupo una tabla, ¿no? Ocupo que me pongan piso de madera. Ah, sí, pues va. Cuando ya estimulas a esa economía, ya le das herramientas, ahora sí existe la expansión. La economía va hacia arriba, papá, ¿hacia dónde va? Hacia el cielo, hacia... Pues el cielo es el límite, ¿no? Vámonos. Ya, ahora sí, podemos meter una moneda. ¿Qué moneda le podemos poner aquí aquí los que estamos aquí escuchando, los están aquí viendo la clase? ¿Qué moneda le podemos meter a Chapala, no? No digan que peso, porque nada, ya peso está muy quemado, ya, la verdad, ni el peso ya creo que ni vale casi casi, ya vale súper poquito. Alguna moneda así que digas, ¿qué nombre le podríamos poner a la moneda en Chapala? El Chapala Coin, un coin, algo así, no sé. Bueno, esta moneda, ¿quién la rige? O quién la va a empezar a respetar o a darle ese valor. La misma economía. La misma economía. Así es como se crea una moneda y así es como se crea un tipo de transacción monetaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Chapala ya tenemos que pues es famoso por sus zapateros, por sus pescadores, por sus chayoteros, un chingo de oficios, ¿no? Pero nos vamos a nosotros pueblito cerca, Chapala, le vamos a poner, no sé, Poncitlán, otro nombre inventado que me saqué de la manga. Poncitlán, todo lo contrario, ellos no venden productos o no se dedican a la producción, se dedican a los servicios. La gran mayoría son músicos. Y vas a decir, oye, pero ¿cómo interactúan estas dos economías para que pues, se cree una transacción? O para yo decirle al güey de Poncitlán, o al músico más bien, oye, pues tócate unas, pues aquí, ¿no? Voy a llevarle serenata a mi muchachona, ¿no? Ah, pues va, ¿dónde es? Pues en Chapala, aquí donde está el vecino chayotero, tiene una hija y pues ahí le voy a llevar serenata, ¿no? El hijo del pescador, ¿no? Ya crecidito, ¿verdad? Ya, dice, no, pues que ya creció la muchachona, la hija del chayotero y pues ocupo aquí llevarle serenata, ¿no? Ah, sí, 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 súper bien. Pues ¿cómo me vas a pagar? Entonces ahí ya no el mismo músico ya no va a decir, ah, pues págame con pescados. ¿Por qué? Porque ahora el mismo músico va a decir, es que sabes que pues en mi economía, nosotros nos dedicamos al pan. Hay panaderos y hay músicos. De hecho, hay muchos pueblos en el centro del país que todavía se dedican a eso. Son famosos por eso. No solamente el centro del país, voy a permitirme irme a otros estados. Dice, no, pues es que no solamente pan, ¿sabes qué? Pues ya tenemos aquí una moneda. Ya imprimimos monedas, ¿no? Ah, ok, ¿qué tipo de moneda es? No, pues nosotros pagamos con plata. Ah, cabrón, ¿cómo que con plata, no? No con plátanos, plata, coma, no. Entonces, dicen, ah, pues sí, está bien, aquí también. Entonces, se empieza a compartir esa moneda o ese tipo de uso de la moneda. Tal vez en ese, no sé, en Chapala bien pudieron haber puesto de moneda el oro, pero pues saben que el oro pues no se da ahí y tampoco la plata, pero en Poncitlán sí. O esa moneda ya la trajeron de otra ciudad, por ejemplo, Guadalajara. O por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? No, Moscotlán, le decimos Moscotlán porque hay muchos moscos. Ocotlán, perdón. Y en Ocotlán, pues ya ahí, pues se paga con plata. O sea, la economía no creció igual en esas ciudades que en Chapala. Puede que crezcan a la par. Sí existen ese tipo de economías que crecen a la par. Pero, por ejemplo, en Ocotlán, la economía está en un auge. En un auge es cuando ya tocas el mejor punto que hay. Entonces, no es por decir, le voy a echar tierra a Ocotlán, le voy a echar tierra a Ponce, le voy a echar tierra a esos pueblos, o esas economías, por hablando ahorita de economía. Pero, ¿qué sucede? Según Keynes, la economía es un ciclo, como diría Bad Bunny, ¿no? La vida es un ciclo, así igual. ¿Por qué? Después del auge, bajamos a la recesión. ¿Qué es la recesión? Todo lo contrario que la expansión. En todas las economías sucede
Claro que por supuesto que yes, en todas las economías sucede la recesión. Como ven la gráfica aquí, el tiempo y la actividad económica que es mi eje Y y el tiempo que es mi eje X, regresando al tiempo, no dice cuánto tiempo dura. Esto es algo muy importante. No me va a decir, es que mira, en la recuperación son como, no sé, 5 años. Y en la expansión, pues como otros, no sé, ponle ahí como 3 años. Keynes no dijo eso. Keynes dijo, la economía se forma de un ciclo. El ciclo siempre va a existir. Entonces la recesión siempre va a existir en una economía así. Y de hecho la recesión existe siempre después que el auge. Siempre. No vas a darme una expansión después de un auge. ¿Por qué? Porque la economía va a llegar a un tope. La economía va a llegar a un techo, que muchos dedicados a la finanza le dicen que es techo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto se los voy a explicar así de esta forma para ya llegar al punto final del capítulo. Por ejemplo, en Chapala hubo una temporada hace pocos años, no sé, para muchos están escuchando y para muchos que no, que Chapala bajó su nivel del lago, se estuvo secando. Decían, ya venden terrenitos ahí en Chapala, en el mero lago, porque ya el agua ya no llegaba ahí, ya bajaba. O sea, ya estaba más abajo, ¿no? Por ejemplo, el lago se empezó a contaminar. Un montón de economías empezaron a crecer, empezaron a subsistir del lago. Ya no era yo, mi botecito y ¿cómo se llama? Pues ¿cómo se llama? Pues la red para pescar o pues cualquier cosa que usaba yo para pescar, ¿no? Mi caña o, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Ya no era yo. Ya se había puesto otra empresa especializada en pescar o en adquirir productos del mar o productos del lago, por ejemplo, ahorita que estamos todos en la ribera de Chapala, que empezó a producir, a pescar en industria o en forma muy industrializada y me dan la madre. Ya no pesco lo mismo. Pescaba, no sé, por ejemplo, al día, ¿qué te parece bien? 100 kilos de pescado. Ahora pesco la mitad. Y luego, por ejemplo, en un mes, pues, no sé, dejó de llover o empezaban a aparecer más empresas y ya no pesco 50 kilos, pesco 10 kilos, pesco 15, pesco 12, o sea, ya no tengo una pesca regular. ¿Por qué? Porque ahora tengo que competir con otras empresas, competir con otros, pues especialistas en lo que yo hago. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, en este caso? Que mi economía o la parte yo, o sea, de la parte mía, pues va a entrar en una recesión. ¿Saben qué? Pues si yo tenía a mi vecino que me compraba cada fin de semana 20 kilos de pescado, porque él los hacía así, pues ya tenía, no sé, su barra de sushi, este, no sé, por ejemplo, ya tenía una empresa no sé, un negocito, él ya mezcló chayotitos con pescaditos. Y decía, voy a vender ensalada de pescado con chayote y se le vendía bien. Y su proveedor era el vecino, el del pescado. Dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a pedir cada semana 20 kilos, me los acabo. Yo vendo eso. Y dice el vecino, ¿sabes qué? Pues nos está yendo mal. No estoy pescando lo mismo, ya hay muchas empresas, ya hay muchas personas que están haciendo lo mismo que yo, o el lago ya no me quiere dar, ya no están produciendo tanto. Siempre va a pasar. Y eso es algo que dices, bueno, es triste para una economía o es triste para una persona que se dedica a eso. Sí, es triste. Pero es una parte de la economía que Keynes explica, ¿no? Entonces, llegando al último punto, que es cuando ya tocamos lo más bajo, así lo más bajo, la depresión. Que de hecho la depresión, pues ya se hizo un concepto muy en boga de la psicología o de la salud mental. No, es que padezco de depresión. O es que o sea, ya usan mucho ese término. Keynes fue el que se lo usó primero. Para que digan, no, es que es de la psicología. No. Keynes empezó a usar el término depresión para la economía. Decía que la economía entraba en depresión cuando la economía se estancaba. Pero, pues obviamente para que sonara un poquito más bonita, vamos a regresar a la lámina
de donde tenemos a los autores, crea un término, o usa un término, porque ya el término crisis ya existía, pues muy famoso y muy así como que digas, ay, pega, ¿no? Crisis, changos, cosas feas, crisis, ¿qué es esto? Un término que es lo mismo, la economía ya no se mueve, la economía se estanca, la economía ya no se puede mover. Entonces, pues por obvias razones, pues la economía llega a ese punto más bajo. Ya sabes que de plano ya no puedo producir, tengo que dedicar a otra cosa, me tengo que dedicar, no sé, ¿sabes qué? Pues mi mamá me enseñó a coser, mientras que pues los peces empiezan a hacerse más. ¿Sabes qué? Pues de plano, pues ya no me dedico a la pesca por ahorita. Coso, no sé, pantalones o le hago astillas. O sea, otro tipo de oficios o otro tipo de cosas que yo ya no eran mi status quo, ya no eran mi lugar así de que, pues mi fuerte, ¿no? Entonces, la economía es adaptativa y esto es un claro ejemplo de eso. O sea, ¿sabes qué? Pues yo tengo que comer, yo tengo que, pues, vivir, yo tengo que, pues, por ejemplo, seguir subsistiendo. Pero la economía, o sea, obviamente pues mi centro donde está todo, donde gano todo, donde está todo el lago, pues ya no me da, ya no me provee, pues me voy a dedicar a otras cosas. Entonces, Keynes crea eso. Keynes dice, ¿la economía tiene ciclos? Sí. ¿Sucede para todas las economías? Sí. ¿Cada tipo o cada etapa de la economía tiene un tiempo en específico? No. No voy a decir, ay, la crisis dura 2 años y ya. Uy, qué bonito. ¿Cuánto duró la crisis del COVID? En distintos países, pues fue diferente. En España la crisis fue de defuntos. En Italia, ¿cómo se dispara, no? Si vemos una gráfica del COVID en Italia, podemos ver que de un mes a otro fue algo así exagerado, que fue algo mundial, una noticia mundial. Y en México no. En México hay no sé cuántas olas ya hay a este nivel, o la gente que está escuchando en un futuro no sé cuántas olas haya, porque pues ya se va a quedar para siempre, o ya está para siempre esta enfermedad. Pero no tuvimos ese mismo crecimiento tan acelerado como lo tuvo esos países como Italia. Y la economía también trabaja de esa misma forma. Así como creció la parte de los defunciones, pues dices, oye, ¿las empresas se quedaron sin gente? Pues sí, obvio. Porque pues ya no está esas personas, o sea, ¿qué tengo que hacer? Recontratar. Pero pues la economía está en crisis. ¿Qué les voy a pagar? No, pues mejor no, quédate con la gente que tienes. Entonces ya es algo que ya son decisiones ad hoc a lo que ya tengo en mis decisiones económicas, ¿no? Entonces, bueno, nomás para mencionar la última etapa de la economía, que ya es el siglo XXI, la economía analítica. Entonces, el padre de la economía analítica, pues, bueno, en este caso no se menciona el autor, unos autores que ya son más famosos, es Wassily Leontief, son ya autores más modernos, autores que son catedráticos en diversas universidades, tienen obras, pero ahora, como les digo, vamos a hacer una consecuencia de, ahora vamos a analizar lo que la economía me está dando en datos, ¿no? O lo que puedo yo, pues obviamente, pronosticar. Ay, no, perdón, mi garganta. La economía analítica, la economía del siglo XXI, es la economía del pronóstico. La economía de yo saber qué va a pasar mañana. De yo saber qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año. Por ejemplo, el tipo de cambio, por ejemplo, aquí dólar peso, en qué va a valer mañana, qué va a valer en una semana, en 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo me puedo tener con todas las herramientas que ya tengo, económicas y tecnológicas y todo lo que pues obviamente me genera ahora la tecnología hoy en día, para yo poder darme una oportunidad de decir, la economía va a hacer esto, va a reaccionar así. Y es lo que pasó mucho, de hecho, si muchos ven la película de donde sale Christian Bale sobre la crisis del 2008, la verdad no recuerdo mucho el título, perdón, pero no recuerdo muy bien. Es una película donde es como comentada con varios famosos. Está Ariana Grande, creo que sale Ariana Grande, sale Selena Gómez. Salen comentando lo que pasa en la economía. Christian Bale la hace de un analista económico. Que, pues obviamente, no lo voy a spoilear mucho. Pero dice que él es de los primeros que pronostican la crisis del 2008 con matemáticas.
Entonces, era un matemático, bueno, la hace un matemático chingoncísimo. No me les voy a spoilear esa parte de Christian Bale. Hay muchos integrantes en esa película. La verdad, te digo, les va a quedar mal con el nombre a los que están escuchando, pero véanla, véanla, ponla ahí. Christian Bale, película, si les va a salir. Es una película del 2000, por ejemplo, creo que es 2010, 2011, poquito después de que terminó la crisis. Bueno, esa crisis pues muy momentánea. Y bueno, los van a spoilearles tanto, o sea, les voy a decir, ese chavo la hace de matemático, no como lo que hizo en Thor, que pues fue una burla. Entonces, ese actor o ese papel que él tuvo fue de eso. Él pronostica la crisis con números y dice, ¿sabes qué? Le dice a todos sus asociados, porque él trabajaba en una empresa de asociados. Oye, te voy a... Va a haber una crisis en 3 meses, de 3 a 6 meses. Él lo dice más o menos. Oye, ¿sabes qué? Hay que, pues, prevenirnos. Y toda la gente lo tira a loco. Su papá, de hecho, pues, ahorita no le voy a spoilear eso. Su papá le dice, ¿sabes qué? Estás loco. ¿Qué onda con la crisis? Nos está yendo súper bien. ¿Cómo se llama? La parte, pues, la burbuja hipotecaria, que no se conoce que una burbuja, pues explota. Y él dice, es que va a explotar. Pero en poco tiempo, no es esto de algo de un año. Y el güey traumadísimo haciendo cálculos en el pizarrón. Entonces se la voy a dejar ahí de tarea si quieren verla. Pongan ahí en Google, Christian Bale, película, bla, bla, y así como lo mencionaba ahorita, y les van a salir. O puedes poner películas de crisis del 2008 o algo así. Les tiene que salir de ley. Es una película, pues te digo, un poquito así de que muchos actores tienen el punto de vista pues, esa crisis que fue en Estados Unidos, que empieza ahí. Pero bueno, para finalizar, pues me regreso aquí a mi camarita. Les agradezco los que están estado aquí. Pues muchas gracias, bienvenidos también, ya para finalizar este tipo de capítulos. Cada lunes va a haber una plática de un tema, más que nada económico. Todos van a estar subidos a mi YouTube, van a estar subidos en la parte de podcast, ojalá, lo estoy checando, para que lo escuchen otro día y para que vean ahí a la película de Christian Bale, para que se acuerden de esa tarea. Y pues bueno, igual, les vuelvo a agradecer. Y pues bueno, ojalá que les haya quedado claro qué es la economía a grosso modo. Ya para que digan, ya sé economía. Puedes ir en un avión y decir, oh sí, ya sé qué es la economía. Pues bueno, los dejo y que tengan muy bonita noche.